Hola, ¿cómo están? Hola. Mara, Cami, Ore, ¿cómo andan? ¿Están preparadas para meditar? Carlos, buenas. Gracias. Hoy tenemos una meditación potente y súper importante porque vamos a estar trabajando nuestro equilibrio. Así que, digamos, es una meditación para aprovechar. Hola, ¿qué cuentan? ¿Están preparados para ir a la unidad? Vamos a trabajar nuestras polaridades, nuestra polaridad masculina, nuestra polaridad femenina, ¿sí? A ver cómo estamos con las energías en nuestro campo. ¿Qué les parece? Me voy a poner un poquito más acá, más en el medio. ¿Qué les parece? Ya que estuve hablando de equilibrio y la meditación pasada me preguntaban un poco sobre el tema de las polaridades, me pareció, y además me llegó la información. Vine trabajando bastante con esta segunda, hola Dami, con esta segunda herramienta que yo fui trabajando conmigo, con mi técnica, que es el equilibrio, digamos, a nivel de mantenernos en equilibrio, ¿no? De si yo me encuentro en alguna de las dos polaridades, ¿sí? Volver al centro o saber cómo llegar a este centro que muchas veces lo perdemos, ¿no? En el día a día y el movimiento de la energía que hay en el afuera. Tal vez uno sale con un tipo de emocionalidad o estaba con un tipo de emocionalidad y de repente cambiaste a otra, ¿sí? O, digamos, se te cruza un pensamiento que, digamos, te cambia el día. Muchas veces estas energías, si no estamos realmente atentos, no nos damos cuenta de que están cambiándonos o llevándonos a un tipo de polaridad en nuestro campo. Entonces, mi idea hoy es que podamos conectar con estas polaridades, ver cómo están a nivel de energía. Para los que saben tocar la energía, pueden sentir, ¿sí? Van a poder sentir en la meditación el tamaño. Para otros por ahí la pueden percibir o la van a poder ver. Los voy a invitar a conectar con las polaridades. Antes de empezar con la meditación, quiero aclarar qué son las polaridades, ¿no? Nosotros tenemos un eje central en nuestro campo que es el equilibrio. Sí, acá me dice, mi ser está preparado, muy bien. Trato de no dañar mi centro. Muy bien, digamos, trabajar con nuestro centro y no es una cuestión solo de no dañarlo, sino de saber cómo encontrarlo cuando nosotros estamos, porque en realidad nuestro campo se mueve todo el tiempo, a nivel de energía, nosotros nos movemos todo el tiempo. Entonces, el tema no es, digamos, cuidar una sola parte de tu campo, sino saber cómo llegar a ese punto donde por más que, digamos, la energía se mueve, ¿sí? Vos podés mantenerte con cierto nivel de equilibrio, ¿sí? Con una visión un poco más alta, diría yo. ¿Sí? Entonces esa es la idea, ¿no? Cuando hacemos esto está bien, no estamos dañando esa parte de nosotros que muchas veces a la que más digamos, o la ignoramos o la cuestionamos, ¿sí? Y entonces nos cuesta volver porque quedamos en alguna otra parte del campo. Bueno, estaba diciendo, nosotros, nuestra energía tiene un eje central, ¿sí? Y
también tenemos polaridades. Nuestro lado derecho, yo voy a hablar como mi lado derecho, es netamente la energía más masculina del campo, ¿sí? Todos tenemos ambas energías. Y en el lado izquierdo está nuestra energía femenina en el campo. Entonces, estamos todo el tiempo moviendo ambas energías. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que vos estés, digamos, más de un lado que del otro. No solo porque físicamente tal vez uno tiene una forma física que puede ser que nos tienda a llevar a una polaridad o la otra, sino también porque de alguna forma nosotros nos movemos o aprendimos desde niños a movernos más en una polaridad que en otra. ¿Sí? Va a depender mucho de cada ser. Yo no te voy a decir que si sos varón tenés polaridad más masculina que femenina, o si sos femenina tenés polaridad masculina, porque no necesariamente. Y también puede ser que en distintos ámbitos de tu vida manejes polaridades diferentes. Por ejemplo, puede que yo en mi casa tenga una polaridad más femenina, un rol femenino dentro de lo que sería un hogar familiar, y fuera de mi casa, si por ejemplo estoy dirigiendo una empresa, tengo una polaridad más fuertemente masculina que femenina, ¿sí? Eso quiere decir que por ahí estoy como en un tipo de energía más de acción. La polaridad masculina es más de acción, la polaridad femenina es más introspectiva, ¿sí? Y estas polaridades funcionan tanto a nivel de su mejor expresión, que sería la expresión de luz, o su peor expresión, que sería una expresión de sombra, ¿sí? Gracias. Entonces, podemos estar moviéndonos en algunos aspectos de forma más lumínica y en otros aspectos de forma sombría, ¿sí? Por ejemplo, una polaridad femenina en sombra es una mujer que es demasiado complaciente, ¿sí? Cuando yo quiero quedar bien con todos, ¿sí? Estoy en una polaridad femenina, digamos, exacerbada, porque en muchos casos ese quedar bien hace que yo sufra, ¿sí? Que el femenino diga, bueno, dejo lo mío por cuidar a mis hijos, dejo lo mío por mi pareja, bueno, eso es una polaridad femenina que, digamos, puede encontrarse en sombra en algún momento. Sí, una cosa es una vez hacer esto y otra cosa es sistemáticamente. ¿Qué pasa con la polaridad masculina? La polaridad masculina es al revés, es todo yo. ¿Sí? Entonces primero yo, sí, no está mal, ¿sí? Pero sí, digamos, otros están a mi alrededor y a mí me importan solo mis intereses, empiezo a, en muchos casos, en una polaridad muy sombría, a perjudicar a los otros solo para favorecerme yo, ¿sí? Y entonces ahí me estoy yendo al otro lado de la polaridad porque no estoy viendo mi campo emocional, ¿sí? Estoy negando que, por ejemplo, estoy haciendo daño, ¿sí? Entonces, algo que yo contaba en uno de los videos que subí, que si quieren lo pueden ver en YouTube, justamente decía, creo que lo subí a YouTube, creo que sí. Justamente, sí, subí un pedacito acá porque, digamos, si no, para no subir todo lo mismo, ustedes tienen en YouTube el material completo y acá les voy subiendo pedacitos. No invadir, ¿quién no invadir? ¿El masculino a la femenina, decís? Lo que yo decía en el video es que, ¿qué pasa? Nosotros tenemos fuera una polaridad masculina más fuerte que la femenina, que, digamos, nos habla de la estructura, de la exactitud, de, digamos,
de obtener resultados. Hay un tipo de energía polar masculina más fuerte. Entonces también la energía femenina puede verse debilitada en un contexto, sea el que sea, en este momento y hace muchos años que la energía como más polar masculina está de alguna manera dominando, ¿sí?, el campo de la tierra, diría yo, en su gran mayoría, porque hay algunos lugares del mundo donde es diferente, pero en la gran mayoría, en algunos más, en otros menos, la polaridad está más fuerte del lado masculino, ¿sí? No invadir los roles, sí, exacto, porque para estar en este eje hay que saber cuándo usar cada rol. Y no, esto que vos decís, no invadir, tiene que ver con no estar tomando un lugar que, digamos, te aleja para mí, del amor, diría, ¿no? Para mí el amor es esta energía. Esto que vos decís, cuido mi canal, bueno, porque es esta energía. En el fondo, cuando estás acá, es que estás conectado con tu energía más amorosa. ¿Sí? Con las dos polaridades en el lugar que les corresponde. Nada fácil, porque la tierra tira, la tierra no, la tierra el entorno, ¿sí? Nuestra tierra es sabia, ¿sí? Por eso todas las meditaciones son para crear la nueva tierra, porque la tierra en la que nosotros estamos en este momento habitando tiene una energía de sabiduría, ¿sí?, que el hombre olvidó. Y que a medida que vamos haciendo estos trabajos, lo que nos va sucediendo es que vamos despertando partes de nuestro campo energético que nos van a ayudar a conectar más fuertemente con esa sabiduría y con la sabiduría divina, por supuesto. ¿Sí? Gracias. Bueno. Espero que se haya entendido, no quiero extenderme porque esto lo expliqué en ese video que ustedes pueden ir a buscar a YouTube, a nuestro canal. Así que simplemente era como introductorio para poder meditar y saber un poquito para dónde es que vamos con esta meditación. ¿Tienen ganas de meditar? ¿Sí? Yo estuve todo el día investigando y me copé con investigar algo que tiene que ver con este tema y bueno, encontré un montón de información muy interesante. Así que por algo es que llego hoy. Bueno, mientras vamos bajando, ¿lo viste? Sí. Bien, buenísimo. Gracias. Vamos bajando de a poquito, vamos respirando. Vamos sintiendo cómo la energía se va aquietando en nuestros campos. Y ahora vamos a invocar. Tengo calor. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, Espíritu, a ángeles y arcángeles, a nuestros guías y maestros, a todos los seres de luz que los acompañan en este momento. Y
vamos a llamar especialmente para esta meditación al arcángel Metatrón. Nos va a ayudar este arcángel a ordenar las energías. Y llamo una energía masculina y una energía femenina. Vamos a llamar a la diosa, una diosa que no es tan conocida, sin embargo para mí es una diosa muy clave, que es la diosa Sarasvati. Es la diosa del conocimiento y es una diosa que justamente nos habla de la fluidez. Entonces nos va a ayudar esta energía a tener lo mejor de los dos aspectos de nuestra energía, ¿no? Por un lado el saber, el conocer, el disfrutar del conocimiento y digamos, organizarlo para transformarlo en sabiduría. Y por otro lado, esta capacidad de fluir con nuestra energía, de movernos desde el lugar más natural e intuitivo que tiene la energía femenina, ¿sí? Entonces, una diosa para mí hoy muy clave en esta meditación. Los invito a sentir su chakra corona. Van a sentir como un tubo de luz que viene del centro de la fuente del universo. Va bajando esta luz muy suavemente. Es una luz brillante. Poderosa, pero que llega con toda la suavidad a nuestro chakra corona y lo va iluminando. A medida que esta energía va entrando en nuestro chakra corona, lo va expandiendo y va entrando en nuestro cuerpo, ¿no? Primero en nuestro cerebro, va a pasar por nuestro tercer ojo, nuestro chakra ajna, tercer ojo, occipital. Y a medida que va bajando, va iluminando. Vamos sintiendo cómo esta energía sigue bajando. Nos va limpiando todo lo que haya en nuestra cabeza. Y llega a nuestro chakra de la garganta. Limpia el chakra de la garganta y lo va iluminando. Puedes que sientas los movimientos de la energía a medida que va iluminando. Permitirle limpiar también el órgano físico. Y las células de todo lo que va alcanzando.
Va a seguir bajando esta energía a nuestro corazón. Hola chicas, todas las que llegaron a nuestro corazón. Y va a limpiar el centro del corazón, nuestro órgano del corazón, todos los órganos que están en esta zona y también las células. Y ahora vamos a seguir bajando. Limpian siempre por delante y por detrás, suavecito. Y vamos a ir bajando y vamos a ir a nuestro plexo, en el centro de las emociones, más bajas. Y vamos a permitir que esta luz limpie el plexo solar, por delante y también en la columna, los órganos asociados a esta zona, ¿sí? La boca del estómago. Y el vaso también lo vamos a limpiar. Vamos a seguir bajando. La energía va a pasar por nuestro ombligo y vamos a limpiar el centro del ombligo. Acá no sé si se ve, ¿se ve? Centro del ombligo. Y todos los órganos que están en esta zona, le permitimos a la energía que vaya iluminando. No importa si sabes qué hay o no hay, vos permitile que esta luz divina vaya iluminando cada órgano, mientras que va bajando. Y llega a nuestro chakra sexual, ¿sí? o chakra sacro. Y aquí igualmente va a ir limpiando todos los órganos sexuales, el centro del chakra. Y también por detrás vamos a limpiar, hay un centro que está por detrás, un poquito más abajo. Vamos a permitir que ese centro también se limpie y se ilumine. Y siempre vamos a ir dejando que llegue a nuestras células esta luz. Y vas a sentir cómo esta luz sigue presionando para seguir limpiando y llegar a tu chakra raíz. Va a limpiar tus intestinos y todas las células de esa zona del cuerpo se van iluminando. Vamos también a permitirle a esta luz que baje por nuestras piernas y se lleve cualquier energía que esté bloqueando el movimiento natural en nuestras piernas, en nuestras rodillas, en nuestros tobillos. En los dedos de los pies. En el centro de la planta de los pies.
Vas a ver cómo a partir de que esta energía limpia las plantas de tus pies, va iluminando tus raíces, como si fueras un árbol, hay raíces que te conectan con la tierra. Recordá que la tierra es un ser vivo que tiene energía y en el que nosotros estamos habitando. Ese ser nos permite habitarlo. Nos nutre y nos alimenta. Esta energía podés ir viendo cómo va entrando en la tierra. Estamos siendo canales de la energía divina para conectar con esta tierra a un nivel de vibración alta. Y va a conectar esta energía que está bajando al centro de la tierra, donde está su corazón. Podés mirar el centro del corazón de la tierra. Y sentir tu conexión con este lugar. ¿Sentís la diferencia de energía? ¿Cómo cambió con este permiso de bajar energía universal? Y ahora te voy a pedir que te centres en tu canal central, ¿sí? El canal central de tu cuerpo es el canal Sushumna. Y no importa el nombre, si lo sabes o no, pero hay un eje que nos sostiene, que es nuestro canal central. Y nosotros somos, como les decía antes, el lado masculino y el lado femenino. La mejor energía del masculino es la energía solar, o sea, el nivel de la energía solar, luminosa. Y del lado femenino somos luna, intuición, sensibilidad. Te pido que desde tu centro empieces a identificar cada una de estas dos polaridades, estos dos lados de tu ser. También podemos hablar de energía masculina Shiva o energía femenina Shakti. Y todos tenemos las dos. Y ahora te voy a pedir que observes tu energía,
pero no con tus ojos físicos, sino con tus ojos energéticos, los ojos de tu conciencia. ¿Sí? Es como si vos estuvieras aquí arriba observándote a vos mismo. Y te invito primero a mirar tu energía femenina. Podés mirar cómo es su tamaño, podés tocar tu energía femenina y sentir cómo es. ¿Sí? Puede que también la visualices, qué color tiene o qué colores tiene. Sentila, podés poner tus manos y sentir esta energía femenina en vos. Preguntale si tiene permiso de expresarse, si hay algo que la está bloqueando. Si te está pidiendo algo, escúchala. ¿Cómo está? ¿Expandida o contraída en tu campo? Respira. Y ahora te invito a irte del otro lado de tu campo. Y mirar tu energía masculina. ¿Cómo sentís esta energía? ¿Qué tan abierta está esta energía? ¿La sentís suavecita? ¿La sentís que está más pesada? ¿Sentís que tiene algún bloqueo? Mira su color. ¿Hay algo que esta energía te esté queriendo decir? ¿Algo que necesite transformar? Puede que te esté hablando al oído esta energía, lo mismo del otro lado. Escucha los sonidos, el movimiento. Y ahora te invito a alejarte un poquito más y mirar a las dos energías. ¿Cómo las ves? ¿Las ves equilibradas? ¿Sentís que una está mucho más
fuerte que la otra. ¿Están amigas o están peleadas? También puedes imaginarte como si vos fueras chiquitito, ¿no? Y ves estas dos grandes energías en tu campo. ¿Y dónde estás parado? ¿Estás parado del lado de la energía masculina o del lado de la energía femenina? ¿O en el medio? Recordá que estamos conectados con la luz divina, así que si te ves parado en algún otro lugar del campo, podés irte al centro y pedirle a la luz divina, vamos a pedir de hecho, que nos ayude a equilibrar estas energías, que libere bloqueos, que nos ayude a incorporar la información que nos falta para poder comprenderlas a ambas por igual, o al menos querer comprenderlas a ambas por igual. ¿Sí? El equilibrio puede ser un proceso, pero si nosotros nos permitimos ese proceso y se lo permitimos a nuestra energía, lo vamos a manifestar. Y recuerden que todo lo que uno manifiesta en su campo, ayudamos a que eso se dé en el afuera. Todo lo que hacemos adentro se va a expandir hacia afuera. Puedes observar cómo a partir de este cambio que está haciendo y moviendo la energía para que vos puedas estar en equilibrio, tu energía femenina, esa que por ahí ya, digamos, está bloqueada o sobra o hay que transformar, va bajando en tu canal central hacia la tierra. ¿Sí? Va a ser transformada a partir de tu comprensión de la energía terrenal de nuestra tierra. Y la energía masculina va a ser el camino hacia el sol. Y va a ir liberando toda esa energía hacia arriba. Mientras vos seguís observando ese movimiento desde el centro. Y también podés ir viendo cómo tu energía, a medida que se va transformando, se mueve más rápido. ¿Sienten cómo se va moviendo la energía? ¿Sienten el equilibrio?
Claro, claro, porque ellas están haciendo este movimiento, ¿sí? En cada campo. Por eso en el medio te están rodeando ambas. Hermoso. Hola, por ahí Alejandro. Respira el momento. ¿Cómo están? Estamos terminando aquí, cerrando un poquito esta meditación. Es importante que, digamos, que se queden con la sensación del equilibrio que logramos en este instante, ¿sí? Hola Neri, ¿cómo estás? Esta energía que en este momento nos está ubicando en nuestro centro, nos ayuda a identificar cuando no estamos en nuestro centro. Esto es unidad dentro de este mundo donde la mente se mueve en estas polaridades. Nosotros somos uno. Gracias, Mari. Es hermoso viaje escucharte. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Recuerden eso. En este momento terminaste una meditación conectado con tu capacidad de ser uno con vos mismo. De Casa Nuesa. Bueno, voy a investigar dónde estás. Después te veo tu Instagram. ¿Sí? Entonces quédense con esta sensación de luz. Vamos a agradecer a todos los seres que nos acompañaron. A ustedes, por supuesto, muchas gracias. Ay, qué linda. Gracias, Mari. A ustedes muchas gracias. Por supuesto, al Ser Supremo. A nuestro Ser Superior. A ángeles y arcángeles. A todos los seres de luz que los acompañan. Siempre acá llamamos energía luminosa y bondadosa. Así que también muchas gracias. Y por supuesto a Metatron, que nos ordenó la energía, y a la diosa Sarasvati, que es la diosa del conocimiento. Así que también vamos a conectar con un nivel de sabiduría mayor en este equilibrio, en esta unidad. Una visión más amplia y mayor capacidad de fluir. Qué linda, me quedo con esta dicha. Fantástico. Bueno, gracias. Agradecida a ustedes de acompañarme y de compartir con ustedes todo lo que voy creando, ¿sí? Porque estas meditaciones las voy creando a medida que las voy canalizando. O sea, nunca sé exacto cómo va a ser, pero el universo guía, ¿viste? Agradecido al universo porque el universo nos guía. Sí, la verdad que sí. Gracias. Bueno, si quieren preguntar algo, este es el momento. Si se quieren quedar así con esta energía de equilibrio también, porque es
como... Exacto, nosotros todos somos canales. El problema es que si nuestro canal está bloqueado y nosotros estamos luchando acá en la materia, o sea, en los niveles más bajos, la energía no puede bajar. Entonces, por eso siempre hacemos trabajo de ir liberando y cada vez vamos siendo mejores canales de la energía. Y lo mismo al revés, si nosotros estamos tan ocupados en lo que a nosotros nos sucede, no terminamos de conectar con la energía de la tierra, que también tiene una sabiduría y nos va guiando. Pero si uno está en la mente, muchas veces no estás escuchando la energía que viene de la tierra, ¿sí? A mí me pasa que hay veces que yo voy a meditar al parque y me siento y automáticamente vienen o pajaritos o digamos, y depende de mi energía de ese momento y de lo que estoy canalizando, qué es lo que se acerca, ¿sí? Y eso es la tierra que nos, de alguna manera, se comunica con nosotros a medida que nosotros vamos necesitando un tipo de información. Y siempre podemos leer la información como algo positivo, ¿sí? Gracias. Eso también ténganlo en cuenta. Sea lo que sea, porque tendemos también a darle significados que a veces no son útiles. Si le vas a dar un significado que no es útil para vos, mejor descartar esa información, ¿sí? No tomarla. Ay, qué lindo. Sí, los gatitos son muy sabios. Ellos perciben mucho la energía y los cambios de energía y realmente cuando también te ayudan a limpiar. Sí, muchas veces donde ellos se recuestan es para ayudarnos a transformar algo, así que hay que tratarlos con mucho amor a los animales, porque los que tenemos en casa, porque ellos están haciéndonos un acompañamiento a nosotros, ser parte del todo, ¿sí? Somos parte del todo aunque no queramos. ¿No? A veces cuando lo pienso digo, somos parte del todo y somos una parte importante del todo, todos. No hay nadie más importante ni nadie menos importante. Y eso es lo que los humanos olvidamos y venimos a recordar. Yo digo estas cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Sí, con un lado físico puede ser en todos los campos. Yo el otro día, hoy, compartí un video que había compartido en TikTok porque me preguntaron y en ese video muestro los campos que son los más conocidos. Yo cuando trabajo mi energía y digamos cuando enseño más campos. ¿Sí? Hay más campos para trabajar la energía, pero esos son los campos que, digamos, son los básicos que nos permiten a nosotros entender que la energía se mueve a través de los campos, ¿sí? De hecho, somos multidimensionales, por lo tanto, la cantidad de campos que hay es multidimensional, ¿sí? Aquí vos lo podés ver a nivel físico, pero también podés ver tu energía emocional o tu energía mental, porque a veces, digamos, están correlacionadas porque los campos no están separados, están funcionando unos sobre otros. Por ejemplo, físico, yo soy mujer físicamente,
¿sí? Pero puede que para determinadas cosas mi campo mental, mi lado masculino sea más fuerte, en cambio para mi campo emocional mi lado femenino sea más fuerte, ¿sí? El tema es, en realidad, saber usarlos en las polaridades en el momento correcto. Porque como nosotros tenemos toda la energía, no es que necesitamos usar un tipo de energía, hay que saber ante una situación puntual cuál es la energía que nos va a ordenar naturalmente o cuál nos va a desordenar. ¿Sí? Entonces el trabajo es ese, es de ordenar, a partir de ordenar nuestra energía, de saber enseñarle a la energía cómo funcionar, porque nosotros empezamos a funcionar, nosotros llegamos acá y nuestra energía ya tiene ciertas modificaciones, pero es bastante pura. Pero a medida que uno va experimentando, esa energía va cambiando en tu campo, porque a vos te van educando en tu casa, en la escuela, etcétera, 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 con toda la información que hay alrededor, y tus creencias naturales se fueron modificando de acuerdo a en qué cultura naciste. O sea, sin ir más lejos, vos nacés en un país o en otro y ya hay una programación diferente. Entonces, volver a conectar con lo más genuino de tu ser es ir empezando a sacar toda esta energía que no te pertenece en su gran medida y saber qué te sirve y qué no te sirve en cada situación. ¿Sí? Cuando logramos esto y vamos viendo que todos los campos mejoran, no uno, todos mejoran. Hay algunos que nos cuestan más que otros, depende de cuál es el que nosotros tenemos como más para trabajar, pero todos mejoran. Entonces eso es lo interesante del trabajo que, digamos, yo enseño, que es justamente a ir haciendo tu trabajo diario de movimiento de energía, ¿sí? Y ir buscando en todos lados. Gracias. Gracias a vos por las preguntas. Es cierto, los mismos que tenemos nosotros lo tiene la Tierra. Podemos trabajar con los campos de la Tierra. Es buena idea. Bueno, trabajemos con los campos de la Tierra. ¿Por qué no? Vamos a trabajar las polaridades de la... Lo que pasa que, claro, ahí estamos como... Tenemos que estar bien preparados energéticamente, ¿no? Pero hagámoslo, dale. Lo tomo, me gustó la idea. A ver si sanamos a la tierra. El otro día hicimos un trabajo de sanación. Hay una meditación que es bien de sanación a la tierra. Pero me copa. Dale. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, por hoy, gracias. La verdad que cada meditación es para mí más linda que la anterior, así que les súper agradezco a ustedes porque esto no es solo por mi energía, sino que es este compartir de energía. Ustedes saben que, bueno, al menos si me leen, saben que yo acá no me creo ningún maestro, sino que lo que hago es este intercambio, este compartir y digamos, expandir la energía para que todos podamos evolucionar. Exacto, son parte de ella, son parte de la tierra. La próxima meditación el miércoles, estoy haciendo todos los miércoles una meditación 19:30 horas de Argentina, así que la próxima meditación va a ser el miércoles, ¿sí? Porque como las voy creando, también me voy tomando el tiempo de dejar que la energía me diga qué, cómo, ¿sí? Por eso es que estoy haciendo por ahora una por semana.
Ya voy a aumentar también la frecuencia. Subo videitos, estoy haciendo otras cosas también para que ustedes tengan más conocimiento y, digamos, puedan empezar a comprender muchos de los principios de la energía, ¿sí? Dale, buenísimo, Mari, encantada de verte por aquí. Nos vemos. Y les mando un abrazo a todos los que me acompañaron. Gracias, gracias. Sí, gracias. La verdad que lo re disfruto. Bueno, bendiciones para esta semana. ¿Sí? Nos vemos. La subo ahora. Así les queda para los que entraron y no la pudieron hacer o la encontraron, digamos, empezada, la pueden hacer. Hermosa estuvo. Así que los despido con este equilibrio.